Hola a todos, les doy una muy cordial bienvenida a todas las personas que entren en contacto con estos contenidos, con esta información que pues decido hacer con el ánimo de ayudar a algunas personas que de pronto les suene coherente lo que digo, que de pronto les inspire, que les sirva. De verdad es un testimonio que hago con el ánimo de ayudar. Todo porque tengo muchas experiencias espirituales, tengo contactos constantes desde hace unos años y creo que toda la vida. Lo que pasa es que no eran tan cotidianos como lo son ahora y no estaba en contacto completamente con estos seres. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que para mí hasta cierto momento era como una panacea de lo que es nuestra realidad y de lo que es una verdad que no era modificable. Tiene que ver con la dualidad. La dualidad pues tiene que ver como con todo ese tratado de opuestos que yo creo que inician con el tema, por ejemplo, de, no sé, algo muy básico para que todos lo entendamos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el día y la noche. Y bueno, yo creo que hay muchas más categorías acerca de las cuales podríamos hablar para describir este tema. Recuerdo que eso fue para mí muy evidente siempre y aunque yo podía notar que nuestros sistemas religiosos, que son cristianos, yo decía, porque si nuestro libro religioso más importante, que es la Biblia, nos dice que debemos seguir los mandamientos y nos da estos lineamientos tan importantes, ¿por qué no los seguimos? ¿Por qué hacemos caso omiso de ellos? Y por eso el mundo pues es tan convulso, tiene tantos problemas, hay delincuencia, hay sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si está este tratado de los 10 mandamientos, más el mandamiento que es al Señor Jesús, que yo creo que lo resume a todos los otros 10, no hacemos eso. Si lo hiciéramos, de verdad estaríamos siempre felices, alegres y el mundo sería divino. Así pensaba yo. Pero yo pensaba que tenía que existir el opuesto, o sea, el mal, la oscuridad, para poder aprender. Así lo pude como entender en cierta época de mi vida, después de mucho pensar, repensar, leer. Yo dije, pues es que si no existe la oscuridad, ¿cómo vamos a conocer la luz? Si no existe el mal, ¿cómo vamos a saber lo que es el bien? Entonces yo pensaba, dentro de mi ingenuidad en aquella época, que necesitaba experimentar el mal para poder reconocer el bien. Pero pues experimentar el mal no es algo que sea benéfico para nosotros, no es algo que nos va a hacer bien, nos va a causar sufrimiento y muchísimos problemas, pero eso era lo que a mí me parecía en esa época, sobre todo porque me gustaba mucho la filosofía y me la pasaba pensando y pensaba y pensaba y pensaba más. Entonces es como a la conclusión ideológica que uno llega. Pero de un tiempo para acá, cuando empecé a tener mis experiencias y empecé a leer también mucho más, por ejemplo, la Biblia y de pronto otros textos paralelos a la Biblia, como un Génesis que creo que estás en la tradición ortodoxa, en la cual se hablaba de pues la creación
del hombre en esta tierra, de cómo Adán y Eva en aquella época, cuando estaban en el paraíso, antes de desobedecer al Padre, no conocían la oscuridad. Ellos no sabían qué era eso. Ellos solo percibieron esto cuando ya estaban fuera del paraíso. No sabían lo que era el sufrimiento, no sabían lo que era la ausencia de Dios, que es tan terrible, que yo la he sentido toda mi vida muy duro. Y creo que eso es lo que me traía muchísimos problemas de todo tipo. Y justamente ellos no sabían lo que era la tristeza, la desgracia, nada de eso. Todo eso viene a raíz de la desobediencia que ellos hicieron a Dios, pero pues no conocían, como les digo, la oscuridad. Entonces, de ahí como que mi punto de vista empieza a cambiar un poco. Recuerdo que en mis experiencias, al principio, cuando empezaron mis experiencias con Elohim, yo no sabía que ellos eran Elohim hasta muchos años después, que ellos mismos se autodenominaron así. Recuerdo que tuve una experiencia que fue muy extraña, en la cual yo escuchaba una voz que decía implante 3. Yo me acuerdo que decía implante 3. Y cuando decían implante 3, yo empecé a girar como en círculo, como si estuviera volando alrededor de algo que no sé qué era un punto central, pero no sé qué punto central era. Solo sé que yo pasaba tanto por luz como por oscuridad, por luz, por oscuridad. Y giré así. Y yo me acuerdo que yo repetía así como un lorito: las normas las hizo Dios por nuestro bien y porque nos ama. Eso empecé yo como a decir, y al mismo tiempo que alguien dijo como implante 3, una de aquellas voces que en aquella época sonaba, y yo empecé a pensar, la dualidad. Entonces, un tiempo estoy en la oscuridad, un tiempo estoy en la luz. Y bueno, eso reforzaba mi creencia de que de pronto esa era la realidad y eso era lo que Dios había creado. Pero pues ya con el tiempo fui entendiendo que no es así, que no necesito haber conocido la oscuridad para saber qué era la luz, que no necesito hacer el mal para saber qué es lo que está bien, que necesitábamos siempre era estar con Dios, haber obedecido a Dios. Y justamente, como les digo, la oscuridad se crea y el mal, pues por la desobediencia a Dios, y eso es justamente el mal, hacer lo que el Creador no ha determinado para su criatura, y que la criatura, porque tiene libre albedrío, decida no hacer para lo que el Creador la destinó, sino lo que ella piensa que debe hacer. Eso es lo que también crea la dualidad, y pues como les digo, también lo único que crea es caos, sufrimiento, mal, y eso es lo que infortunadamente yo creía. Y es así como de pronto me habían venido programando todas estas entidades desde que empecé pues a meterme con todo lo New Age, a meterme a los planos astrales y a desdoblarme, y todas estas actividades que pronto ya he comentado. Así es como empecé a entender. De hecho, me acuerdo que me gustaba mucho todo el tema de lo que tiene que ver con la física cuántica y de la onda y partícula, y siempre hay una dualidad, ¿no? Te dicen que como el tejido de la realidad está hecho de lo que es onda y partícula, y del experimento de la doble rejilla, y de cómo la realidad parece tan extraña, ¿no? Entonces, siempre, digamos que estas entidades, que son justamente estos arcontes, trabajan con ese sistema de luz y oscuridad, y yo creo que todo este sistema está comandado justamente por Lucifer,
el ángel caído, el cual pude conocer y al cual me habló, y que cuando yo ya lo conocí, dije, yo lloraba por saber que pues le había hecho caso, porque fue así. Lloraba mucho y yo le decía, o sea, aléjate, no quiero nada de ti, no me digas nada, y yo decía, eres un traidor. Yo lo pensaba así, lo decía, eres un traidor, traicionaste a nuestro padre, ¿cómo pudiste pensar que eras mejor que nuestro Padre Celestial, que sabías más que nuestro Padre Celestial? ¿Cómo quisiste usurpar su puesto? Y yo le decía que era un traidor. Y yo me acuerdo que él me dijo así, en mi cabecita me dijo como que insulsa, o sea, como insulsa. Yo no sabía nada según él. No sé qué cree saber él, pero yo no creo, obviamente, lo que él cree que sabe. Yo ya me pego a Dios y ya desde ahí decidí, le dije a Dios, le dije, no, llévame ya por tu camino, no. Estoy segura de que todo este tema de conocer el opuesto no es lo que en realidad tú querías, y por eso nos metemos en el sufrimiento y en esas cotas tan altas de desesperación, y vienen las guerras, los problemas, incluso el mismo clima de la tierra, ¿no? El clima de la tierra es así tan adverso con nosotros, y hay terremotos justamente por eso, porque desobedecemos a Dios, y se producen todas esas fuerzas contrarias, y eso es lo que hace que haya huracanes y tifones. O sea, la misma naturaleza también, por decirlo de alguna manera, se vuelve dual, y por un lado tenemos unos días hermosos, preciosos, y por otro lado está lloviendo y viene una tormenta terrible. Por eso sufrimos tanto, por estar metidos en esa dualidad. Y esa dualidad se da justamente cuando desobedecemos a Dios, ¿no? Esto es lo que la trae. Entonces, como les digo, el creador nos hace con cierto fin y con cierto destino y con ciertas, o sea, nos da ciertas funciones, y la criatura, porque tiene libre albedrío, hasta los ángeles tienen libre albedrío. En algún momento escuché que, y esto fue en un video católico, que los ángeles no tienen libre albedrío. No, los ángeles sí tienen libre albedrío. De hecho, por eso Lucifer desobedeció, porque tiene libre albedrío. Entonces todos tenemos libre albedrío, y cuando la criatura decide hacer lo que a él le parece, pues lo único que encuentra es sufrimiento, es descontento, es alejarse de Dios, es alejarnos de Él, aunque Dios nunca nos deja. O sea, se los digo por experiencia propia, yo que me había alejado de Él y había hecho cosas totalmente contrarias a Él, Él vuelve y te acoge, Él te ayuda, manda a sus ángeles. Yo que los puedo escuchar, se los puedo decir, es así, Él los manda y están ahí. Y justamente como que es ese sistema dual que nos quieren, como el sistema que impera nos quiere meter eso en la cabeza, ¿no? Porque es lo que vivimos y creemos que es así, pero pues no es así. Y por ejemplo, cuando ustedes ven en esos videos y que habla y que dice mucha gente, de que aparece ese ajedrezado, el que llaman el ajedrezado masónico, es justamente eso, luz y oscuridad. Son organizaciones luciferinas, todos ya, yo creo que he dicho algunas veces eso, que sí son organizaciones luciferinas, que por un lado la luz, que por el otro la oscuridad. No, nosotros tenemos que estar siempre en la luz de Dios, el Dios verdadero. Cuando, por ejemplo, yo veo ese símbolo del yin y el yang de las culturas religiosas orientales, yo digo, eso es dualidad, y eso no es lo que nos va a llevar de ninguna manera a Dios. Cuando me hablan de la reencarnación, que yo creo que es muy posible que exista, yo he tenido experiencias de reencarnación y creo que justamente puede ser eso, que sí, de verdad nos devolvemos a la vida, pero pues como vemos, no a una vida de felicidad ni de dicha, sino que pues a experimentar todos los sufrimientos que hay acá.
tanto el gozo, por decirlo de alguna manera, como la intranquilidad, como el dolor, por ejemplo, no sé, de perder una persona que quieres, o o de que se te muera alguien, sí, perderlo por medio de la muerte, o porque simplemente esa persona a la que te enamoraste se vaya. Bueno, aquí de lo que estoy hablando es de lo que nosotros creemos que es felicidad, que es tener algo, poseer algo, que algo de afuera nos dé esa tranquilidad, esa felicidad, esa paz. Eso no existe desde un punto de vista práctico y no podemos buscar que alguien nos haga felices ni nos dé paz, esa tranquilidad, esa felicidad está en hacer lo que Dios nos pide que hagamos, por amor a nosotros, por amor a Él y por amor a nosotros mismos. Y ese camino para salir es Él. Lo digo yo, que estoy metida en esto. Lo digo yo, que lo descubrí. Y lo digo yo, que le dije, me empeciné y le dije, voy a salir de esta y voy a salir de esta. Voy a tener una vida feliz, voy a estar tranquila, voy a estar en paz. Y como ya de pronto le he mencionado en otros videos, lo que es muy lógico para no sufrir y para no andar metido en problemas es, por supuesto, pues no meterse en los problemas, ¿no? Es no meterme en situaciones que ya sé que van a ser desgastantes, que ya sé que me van a traer consecuencias negativas, pues alejarme de todo eso, por supuesto. A mí, como gracias a Dios, angelitos me han hablado, por ejemplo, ya me han dado consejos como de no bebas. Yo antes solía tomar una copita de vino los viernes, por ejemplo, para relajarme ya de la semana de trabajo, y me dijeron no más, o sea, nada de bebidas alcohólicas, no volví a tomar bebidas alcohólicas. Incluso para allá hasta me dijeron no tome, o sea, no tomar café. Lo rebajé a la mínima expresión y me he empezado a sentir muy, pero que muy bien. Todo eso de ya yo sentir que estoy haciendo lo que nuestro Padre Celestial quiere, eso me ha traído una paz, una calma, una tranquilidad, una felicidad, una alegría, que por supuesto si siguen y podrán seguirse presentando inconvenientes, pues sí, se seguirán presentando, pero ya uno los asume de otra forma, con tranquilidad, con paz, con sosiego, y eso hasta incluso te da una forma mucho más clara de pensar. Entonces yo ya sé que estoy en esta dualidad, pero que no quiero estar más, que no quiero volver a reencarnarme. Incluso también me pude dar cuenta que naces ya con entidades oscuras pegadas a ti. Yo nací con una serpiente y, y esta serpiente, digamos que era la que me fue llevando desde niña, me fue llevando, como a que yo desobedeciera, pero pues también les digo, hubiera tenido yo la posibilidad de también haber dicho no voy a hacer esto, no me voy a meter por ahí, voy a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y de ahí no voy a salir. Pero pues bueno, no lo hice así, gracias a Dios ya lo entendí, ya lo sé. Este ser, incluso yo lo he visto y me lo dijo alguna vez, ¿no? No nacimos juntos, me dijo así, y yo ya lo presentía, yo ya decía, pero ¿cómo es posible que yo ya viniera contaminada con un demonio, por decirlo de alguna manera? Pero es así, ¿no? Al parecer se transmiten, no sé, generacionalmente o así de alguna manera. Me imagino que esto desde la caída de Adán y Eva por hacerle caso a la serpiente, pues estos demonios ya empiezan como a tener también dominio sobre nosotros y nosotros dejamos. Y bueno, estoy en todo el trámite de lograr sacar este ser, de salir de esa dualidad. Y lo que he podido entender es, por las experiencias que he tenido, es que hay realidades, yo misma en esos planos, en ciertos estados de conciencia y de mi ser, yo misma lo he dicho, necesito ir a las realidades donde solo está el Padre,
o sea, realidades a donde solamente se hace la voluntad de Dios, que son ya realidades en el cielo, básicamente. No sé si serán acá mismo en la tierra, pero yo sospecho que sí, porque he tenido visiones de, digamos, de una tierra como futurista. Pero hay otra cosa que quiero mencionar aquí, y es que hay también un futuro con los arcontes, o con estos seres que también manipulan, seres de luz, porque nosotros somos seres de luz. Y pues justamente el hecho de que nosotros seamos duales quiere decir que tenemos, por una parte, por nuestra derecha, yo ya lo sé, nos hablan los ángeles de Dios y lo escuchamos y hacemos caso, pero por el otro lado nos habla el diablo, y por el izquierdo, lado izquierdo, nos habla el diablo y sus ángeles. Y si nosotros también le hacemos les hacemos caso a ellos, digamos que estamos justamente metidos en esa dualidad. Tenemos tanto ángeles como demonios, entonces estamos ahí completamente duales, y ahí vamos a estar siempre mal, tristes, mal, con problemas, con crisis, y yo creo reencarnando. Es como lo que yo ya he extractado, es como lo que me parece a mí, por todas las experiencias que he venido teniendo, y porque hace poco, cosa de pocas semanas, tuve justamente un sueño en el cual me vi que yo estaba escogiendo supuestamente una profesión que era algo así como una actriz. Y me acuerdo que un ser de esos dijo, bueno, como que ya va a seguir en eso, va a seguir en la dualidad. Y me dijo que yo ya había escogido hasta mi profesión. Dijo, ya escogió hasta su profesión. Y yo dije como que no, o sea, yo no me voy a quedar con ustedes. Entonces ya empezaron a, a decirme como que no, que tengo que quedarme. En algunas ocasiones hasta me han ofrecido dinero para eso, y no estoy mintiendo, digamos, sumas considerables de dinero, a lo cual por supuesto siempre he dicho que no. Pero también me decían que, me dijeron que los arcontes querían destruir la luz, así me dijeron, los arcontes queremos destruir la luz. Y me dijeron que también había una parte mía pues que era oscuridad. Entonces yo dije, necesito que todo mi ser sea luz. Obviamente estoy orando, estoy haciendo todos los ejercicios que puedo, no quiero quedarme en la dualidad con estos seres reptiles, de ninguna manera, porque eso significa que sí, vamos o puedo reencarnarme, según lo que me dijeron ellos, en un mundo futurista en el cual va a haber una tecnología que hoy día de pronto todavía solo está en la ficción, y que yo la he visto en mis experiencias porque la vi. Tuve una experiencia en la cual yo trabajé en una oficina con unos computadores pues de una tecnología ya que todavía no está acá, pero yo seguía siendo una mujer terrible, en la cual me acuerdo que en esa experiencia de ese sueño yo me metía con mi jefe, y mi jefe era casado. Entonces, o sea, eso estaba muy mal hecho. Y yo me desperté, yo empecé a pensar, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo dije, no, yo no quiero eso, ellos quieren que yo haga eso, pero no lo voy a hacer. Y entonces ahí fue cuando este ser me dijo, sí, es que nosotros nacimos juntos y ellos quieren que nosotros sigamos como en esta evolución para ellos, porque para ellos es, según ellos, una evolución. Y pero conmigo ahí, y yo sufriendo, ¿no? Y haciendo cosas que no debería hacer, que Dios las ve con malos ojos y que están completa y absolutamente mal, y de las cuales tenemos que salir. Entonces, cuando nos plantean ese mundo en televisión, ya como programándonos, en el cual si uno ve, el futuro, las máquinas, la inteligencia artificial, los robots, y todo eso que parece tan magnífico, que nos va a resolver supuestamente la vida, es programación de ellos hacia nosotros, ¿no? Para que nos quedemos en este mundo y no progresemos como debemos hacia Dios, haciendo solo la voluntad de Dios, viviendo como Dios quiera y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es lo único que nos va a llevar a la tranquilidad, a la felicidad y a sacarnos de la dualidad, y a
hacer que ya desaparezca para nosotros las guerras, los problemas, una naturaleza turbulenta, la oscuridad del día y la noche. Eso ya no va a existir allí, en esa realidad donde vamos a estar solamente con nuestro Padre Celestial. Para nada van a existir. Pero esto no es facilito tampoco, y tenemos al enemigo ahí metido, ¿no? El enemigo quiere que nosotros sigamos en eso, pero es una lucha, ya me he dado cuenta, pero pues hay que darla, hay que hacerla. Entonces, como que lo que yo les quiero decir es que no crean en si escuchan que les dan algún tipo de fórmula mágica para abandonar la dualidad, o que no, es que nos tenemos que poner en el medio, como leía yo a veces porque yo también leía de todo este tema de que la matriz y la matriz reptiliana y bla, bla, bla. Entonces, que no, que lo que pasaba era que teníamos que hacernos en la mitad, que como que para no darles el gusto de estar en la oscuridad, o como para no darles el gusto de estar en la luz. Entonces, no, esto es completamente falso. O sea, no hay caminos fáciles, no hay caminos que no nos vayan a costar. Esto no es así. Y miremos el ejemplo del Señor Jesús, que fue el que vino a dejarnos y a decirnos esto es lo que hay que hacer, y Él obedeció a Dios hasta la muerte. O sea, incluso todo lo malo que le iba a pasar lo aceptó, porque eso fue lo que Él vino a dejarnos, a darnos el camino. Él por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es el ejemplo. Pero el ejemplo no es que como Él es el camino, la verdad y la vida, entonces no más si nosotros creemos en Él y lo adoramos y vamos y le rezamos, pero seguimos actuando mal, entonces ya nos salvamos. Eso no es así. Tenemos que ser como Él hizo, actuar justo como Dios dice, hacerlo, es hacerlo. No es simplemente que porque nosotros lo alabemos y lo adoremos y digamos Señor Jesús, y por eso Él mismo lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, que es a donde queremos ir. Porque si no vamos a entrar, pero es al cielo, pero al cielo de Lucifer, que es un cielo ahí que no es el cielo verdadero. Entonces no, para allá no queremos ir, es con nuestro Padre verdadero y al verdadero cielo. Entonces no es un camino fácil, pero tampoco va a ser un camino imposible, porque pues si no, Dios mismo no hubiera venido a decirle al Señor Jesús que nos dejara como el ejemplo y que nos guiara hacia Él. Entonces, sí existe la forma, sí existe la manera de salir de la dualidad. De hecho, creo que cuando Lucifer en algún momento me dice que cada cual tiene lo que se merece, eso me suena mucho a karma. Y cuando en el hinduismo hablan de karma, es el karma el que mantiene a la gente en la rueda de la reencarnación, o sea, devolviéndose todo el tiempo. Y pues como ustedes saben, no quisiéramos estar o yo no quiero estar en este sistema en el cual podemos tener momentos de tranquilidad y otros momentos de tristeza. Y no, yo necesito es tener el Espíritu Santo, que sea solo el Espíritu Santo el que esté en mí, porque esa es la otra condición. Tenemos que pedir Espíritu Santo y tener solo Espíritu Santo, porque toda esta oscuridad y todos estos seres pueden ir desplazando al Espíritu Santo, y ahí podríamos quedar, por ejemplo, solo en la oscuridad. Pero si hacemos de unas cosas caso a Dios y de otras al otro, pues ahí sí estamos en esa dualidad. Entonces parte nuestra tiene el Espíritu Santo, que en mi caso el Espíritu Santo mío es San Andrés. San Andrés es uno de los discípulos del Señor Jesús, y en el otro parte también tengo todavía algo de oscuridad. Entonces yo me acuerdo que cuando yo les digo a esos seres como que váyanse, que ya son la oscuridad y que yo ya sé que son los arcontes, y ellos me dicen dígale lo mismo a San Andrés. O sea, como que bueno, ¿por qué nos dicen a nosotros que nos vayamos y no le dice a San Andrés? Y yo no, pues San Andrés es justamente con quien yo quiero que esté completamente lleno mi ser, ¿no? De Espíritu Santo, nada más. O sea, yo no quiero que aquí haya ninguna oscuridad y ninguna otra entidad, que es como nos programan, por ejemplo, desde niño. Yo me acuerdo de los programas que veía cuando era niña, que
que estaban estos personajes de caricaturas que por un oído les hablaba el ángel y por el otro lado les hablaba el diablito. O sea, no, ya nos empiezan a programar así y no. Esto yo no lo quiero salir de este tipo de realidad y quiero estar solamente en la realidad de Dios con los ángeles y no más. Allá donde ya no haya oscuridad, allá donde ya no haya mal, allá donde ya no haya guerras ni enfermedad, y que no se necesitan medicamentos, ni se necesitan doctores, ni se necesitan tecnologías para que nuestro ser se desarrolle, porque estos son accesorios a nuestro ser y no los necesitamos en esas realidades en las cuales solo se desarrolla nuestro ser. Piensen ustedes en que el Señor Jesús podía convertir la materia como Él quisiera. Él no necesitaba un avión ni un helicóptero porque Él simplemente se elevaba en los cielos. Él no necesitaba cantidades de dinero como nos quieren hacer pensar de que es que solamente el dinero nos arregla todo, cuando no es así. Porque el Señor simple y llanamente sabía manipular la materia y podía comer si quería hacer un pan, podía hacer del agua vino y bueno, tenía todo ese control sobre los elementos, podía caminar sobre las aguas y él mismo le dijo a los apóstoles, se lo dijo él claramente: ustedes pueden hacer cosas mayores si tuvieran la fe suficiente. O sea, él ni se los negó. Él no les dijo, ay no, ustedes son simplemente humanos, no van a poder hacer estas cosas, ustedes están limitados. No, él no les dijo eso. Él es un ser completamente maravilloso y les dijo, ustedes harán cosas todavía más grandes. Entonces es tener esa fe en que cuando estamos completamente con Dios vamos a poder hacer todas esas cosas. Incluso cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesús como, ¿por qué esta escena en la que un hombre rico viene y le dice, maestro bueno, o sea, ¿qué podré llegar a hacer para ganar el cielo? Y pues el Señor Jesús le dice, bueno, ya sabes, tienes que acoger y practicar todos los mandamientos. Y él le dice, bueno, pero si eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces le dice, bueno, te falta algo más si quieres ser perfecto. Vende todas tus cosas y dáselas a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Entonces, pues, bueno, el hombre era muy rico y dijo, como que no puedo hacer eso. Entonces, por eso el Señor Jesús dice que va a ser muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Entonces, uno de sus apóstoles, en ese momento no recuerdo quién es, pues le pregunta, bueno, Señor, pero entonces, ¿quién se va a salvar? Y él le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, ustedes saquen ahí nomás sus conclusiones, porque yo no quiero de pronto decir algo que a alguna persona no le suene bien, pero saquen ustedes sus conclusiones. Dios en ningún momento nos está negando todas esas, no sé, dones que tenía el Señor Jesús, que obviamente sí, el Señor Jesús es el Hijo de Dios y todo lo demás, pero miren ustedes mismos como el mismo Señor Jesús le dijo eso a los apóstoles, que harían cosas, obviamente, ¿por qué? Pues porque tienen su Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también puede llegar a nosotros, ¿no? Y podemos estar completamente llenos del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que necesitamos, no de las tecnologías y la inteligencia artificial y de cosas que son accesorias a nuestro cuerpo, ¿no? Como los vehículos para desplazarnos y toda esa super tecnología, y que esa la usan